Buenos días, hermanos, a los que no alcancé a saludar. Permítame orar cortito antes de comenzar. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, Señor, por, como decía nuestro hermano también, poder estar juntos aquí, Señor, para escuchar la instrucción de tu palabra. Padre amado, pedimos tu bendición sobre este tiempo de escuela dominical, particularmente en la enseñanza, para nosotros y para los niños que están atrás, Señor, para todos ser instruidos en lo que tu palabra dice que es verdad, Señor. Instruye nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder obedecerla conforme a tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Ayúdame a enseñar también, Señor, con claridad para que mis hermanos puedan aprender, ser útil también como instrumento para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Como hemos visto, nuestra serie todavía no termina, Marcas de una iglesia. Hoy día no hay clase de premembresía, así que están todos aquí. Pero yo espero que los que están en premembresía hayan visto los videos en YouTube, están ahí para eso, si no, tirando orejas. Hoy día vamos a ver una nueva parte de la adoración, y que siento que a veces no la miramos como la adoración, tanto como la adoración como otras cosas de la adoración, ¿ya? ¿Cuál es esa cosa que vamos a ver hoy día? Espérame un poquitito. Ahí sí. La oración. Gracias, Leslie. No funciona. Gracias. Les voy a hacer una pregunta para comenzar. ¿Por qué dirían ustedes que la oración es un medio de adoración? Porque muestra nuestra dependencia. ¿Ya? ¿Qué más? Porque la oración también uno adora. ¿En qué sentido? Ya, o sea, tenemos que la oración presenta un medio de dependencia delante del Señor y también expresamos, digámoslo así, cosas del Señor, su grandeza, su poder, lo glorificamos. ¿Algo más? ¿A alguien se le ocurre, hermana? Porque es una forma de dialogar con nuestro Padre. Muy bien, una forma de diálogo. Exaltamos al Señor. Exaltamos al Señor. Bien, todas sus respuestas son correctas. Creo que ni una es incorrecta y está bien. Pero si englobamos todo lo que hoy día, o sea, todo lo que hemos visto en las marcas de una iglesia y en torno a la adoración, pudiéramos dar exactamente una respuesta para cualquiera. ¿Por qué la lectura de la palabra es un medio de adoración? ¿Por qué la oración es un medio de adoración? ¿Por qué la predicación es un medio de adoración? Todos podrían estar bajo la misma respuesta, que es ¿por qué es un medio de gracia? ¿Qué es un medio de gracia? Se preguntará usted. Lo hablamos a veces y es un concepto muy lo vamos a hablar así, de nuestra línea teológica, una línea teológica reformada. ¿Qué es un medio de gracia? Les voy a leer dos definiciones. Pastor Johnson dice así: por medio de gracia se entiende que son los modos de adoración que Dios ha prometido bendecir y utilizar para edificar el cuerpo de Cristo, y los métodos divinos que Dios ha elegido para comunicar su verdad a su pueblo. Por eso es una adoración, y es un medio de gracia. O sea, los medios de gracia, como la oración, la lectura de la palabra, son cosas que el Señor estableció en su palabra y donde Él promete que por medio de esto Él bendice a la iglesia y enseña a la iglesia. Por ejemplo, un artículo que se busca así, ¿qué son los medios de gracia? Hay un artículo de Ligonier muy bueno que tiene esta definición. Dice: los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Más adelante, este artículo dice: la oración también es un medio de gracia según la Escritura. Dios ha prometido redimir a todos los que lo invoquen de verdad. Eso es un salmo. O sea, ¿por qué la oración es un medio de adoración? Porque Dios lo ha establecido así. Y una respuesta mucho más simple, que engloba todo lo que ustedes dijeron, que es cierto. En la oración nosotros exaltamos las grandezas de nuestro Señor. Eso es el único medio y es un glorioso medio y hermoso medio en el que tenemos comunicación directa con Dios, ¿no es cierto? No necesitamos ir a un templo con un cabrito, una palomita en caso de que no tengamos mucho, y hacer un sacrificio para poder tener comunión con Dios, porque algo tiene que cubrir nuestro pecado. Cristo ya cumplió el sacrificio, por ende yo puedo arrodillarme en mi casa, en mi pieza, puedo cerrar los ojos en una micro.
Cualquier lugar se puede transformar en un lugar santo. Eso es lo precioso del nuevo pacto. Bueno, entonces, recapitulando. ¿Por qué la oración entonces es un medio de adoración? Porque Dios ha prometido bendecir este medio de adoración. Fíjese en lo diferente. Porque usted va a encontrar iglesias donde se promueve, y por ejemplo hablamos de iglesias no con un principio regulador como el nuestro. Nuestro principio regulador, lo recuerdo, solo hacemos lo que la Biblia dice que podemos hacer. Si la Biblia dice que no se hace, no se hace. Y si la Biblia no habla al respecto, tampoco se hace. ¿Se entiende? Entonces, usted va a una iglesia donde dice, pero danzar también es un medio de adoración. Según la Biblia, ¿es un medio de adoración? No se nos manda a danzar en el culto. O sea, no podríamos decir que la danza es un medio de gracia porque Dios no ha prometido bendecir a su pueblo cuando este pueblo danza. Para un número artístico puede ser bonito, para un musical cristiano, todo lo que quiera. Pero para el culto no tiene respaldo bíblico. Estas iglesias que se ponen a hacer un cuadro profético, ya profético ya suena raro y no bíblico, pero ¿Dios prometió bendecir a un pintor y a la iglesia por medio de la pintura de una persona? No. No se prometió. ¿Por medio de una obra de teatro frente al culto? No. ¿Por medio de una presentación continua de testimonios y números especiales delante de la iglesia? No. ¿Por qué no hacemos esas cosas entonces? Porque Dios no prometió bendecirlas. Pueden ser bonitas para otra reunión. Incluso podrían edificar de alguna manera una vida al escuchar un testimonio donde el Señor se ha obrado maravillas a través de la vida de una persona. Y eso sí puede ser de edificación, pero no en el culto público. No decimos que son satánicas o que son malas. No son ordenadas para el culto. ¿Ya? Entonces. Ahí, ¿funcionó? ¿No? Ah, lo cambié. Gracias. ¿Cómo adoramos a Dios en la oración? Y aquí la pregunta entonces, ya. Bueno, la oración es un medio de gracia, por ende es un medio de adoración a Dios. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la oración se transforma en adoración? ¿Cualquier oración es adoración a Dios? Y ahí, por favor, les voy a invitar a buscar esos dos pasajes. Yo te voy a ir diciendo, ya que sé que estás cambiando tú, te voy a ir diciendo. Estos dos pasajes no hablan particularmente de la oración, pero de aquí quiero que extraigamos un principio, que quizás, sobre todo por el pasaje de Levítico, que es bien marcado por nosotros los reformados del tema de este libro que salió también del pastor John MacArthur, Fuego Extraño, y ahí está la frase, Fuego Extraño en Levítico 10. Vamos a extraer un principio que los vamos a llevar a la oración, para entender por qué vamos a aprender lo que hoy día vamos a aprender. Hermano Luis va a leer Levítico 10 del 1 al 2. Bueno, aquí hablar el contexto de los hijos de Aarón, ¿cierto? El pecado de Nabat y Abiú. Dice, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en él fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Conocían este pasaje? Lo voy a leer ahora. ¿Qué extrae usted de este pasaje? ¿Qué idea hay aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar a su pueblo a través de esto? La adoración tiene que ser como el Señor la mandó. ¿Hermano Henry? Si él no había pedido lo que yo hice. Claro. Dios no acepta todo lo que el ser humano quiera hacer como adoración. El ser humano no tiene la libertad de decir yo adoro a Dios, y eso lo he escuchado mucho, adoro a Dios como siento, como quiero. Así Dios no recibe la adoración. Ahora vamos al pasaje de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versos 26 al 31. Quiero, mientras buscan este pasaje, piensen y hagan memoria de cómo es la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan todo lo que Dios ordenó para la adoración? En la adoración ceremonial hay muchas minucias. En la ropa, en las formas, en las palabras, en todo. La adoración en el templo
no era libertad de Israel, así como que Israel quería hacer lo que quisiera. No funcionaba así. Y en 1 Corintios 14, 26 al 31 tenemos otro pasaje sobre, también se está ordenando un poco el culto. Voy a leerlo yo, ya que es más largo. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué hay aquí? ¿Qué instrucción? Si usted puede definir todo este pasaje en una sola palabra: orden. Orden. No vamos a entrar en la exégesis de este pasaje porque pertenece a otro momento particular, donde habían otras manifestaciones del Espíritu particulares que nosotros entendemos. Pero ¿qué hace Pablo? Ordenar el gallinero, por decirlo así. Era una iglesia muy desordenada. Fíjese, toda la adoración del Antiguo Testamento era muy ordenada y muy ceremonial. Llega el pacto de gracia, comienza el sacerdocio universal de cristianos. Pero la respuesta del Señor y la respuesta de los apóstoles no es dejar a estos nuevos sacerdotes, vamos a decirlo así, a libertad absoluta, sino que se ordenó inmediatamente la iglesia. La iglesia pasó de ser 100, 120 a miles en una predicación de Pedro en Pentecostés. Y lo que pasó luego de eso fue orden. La iglesia se empezó a desordenar y se ordenaron diáconos para que los pastores, ancianos, los apóstoles pudieran hacer bien su trabajo. Fíjese, y aquí hay un concepto que es importante. Bueno, el orden existe porque Dios existe. ¿Qué hizo Dios al crear? Ordenó. ¿Qué hizo Dios con la historia? La ordenó. Dios ordenó la historia para guiar la simiente de un Salvador hasta José y María. Dios es un Dios de orden. Eso es un principio clave en la Escritura que nosotros tenemos que entender para saber cómo acercarnos al Señor. A mí me gusta este principio, una vez, no me acuerdo a quién se lo escuché, sí, pero todo lo que existe bajo sistemas. No sé si sabía eso. Todo lo que existe tiene un sistema de funcionamiento. Dios creó todo en orden, en perfecto orden. De hecho, Newton decía que la matemática es el lenguaje de Dios, porque todo está expresado en lenguaje matemático, y no hay algo más ordenado que la matemática. Entonces, para entender, ya por eso quiero hacer esta introducción, ¿por qué oramos como oramos? Es porque Dios ordenó formas en que se tiene que orar. No toda la oración va a terminar siendo adoración si esa oración se hace fuera de los límites que el Señor estableció. Puede haber buena intención, pero eso no significa que sea adoración. Dios no acepta las buenas intenciones envueltas en pecado. Eso es un principio importante para nuestra vida. Entonces tenemos que mirar dónde la Biblia va ordenando el tema de la oración para el culto público. ¿Por qué nosotros no oramos y ya, hermanos, vamos a orar y todos empezamos a orar al mismo tiempo en voz alta? ¿Sería coherente, por ejemplo, con el pasaje de Corintios que leímos? No, nos mostraría el orden reverente que el culto al Señor merece. El orden, hermano, es básicamente colocar algo según el lugar o forma que le corresponda. Y eso el Señor lo hace en la Escritura. Dios ha ordenado todo, como le decía, desde el instante mismo de la creación. Ordenó la historia por un propósito, ordenó la forma de adoración del Antiguo Testamento, ordenó la construcción de un templo, el arte de ese templo, y la respuesta inmediata del Nuevo Testamento de los autores es ordenar la iglesia. Ahora que hay miles y que no tienen cultura de iglesia, que no tienen cultura judía incluso, hay que ordenar y hay que poner reglas. Entonces, para entender la adoración o la oración como un medio de adoración, hay que entender cómo Dios ordena la oración en el culto público.
Antes de avanzar, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Avanzamos. Avance una. Gracias. La confesión en el capítulo 22 tiene varios párrafos sobre la oración, porque está regulando la adoración. Y aquí vamos a ver nuevamente un poquitito, a simple, voy a nombrar después algunas cosas de la confesión más adelante, pero me interesa que vean que hay un orden. Nosotros nos ponemos bajo una confesión que establece un orden de cosas para orar. Dice así: la oración en acción de gracias, al ser una parte esencial de la adoración natural, Dios la demanda, fíjese, la demanda de todos los hombres, pero para que sea aceptada debe ser hecha en el nombre del Hijo y por la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad. O sea, la confesión entiende que así la Escritura dice que se debe orar, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, otro distintivo de nuestra teología, debe hacerse en una lengua conocida. ¿Por qué no oramos en lengua? Bueno, no creemos en las lenguas, pero porque confesionalmente nosotros decimos no. Aunque existieran, vamos a poner el supuesto de que existieran hoy día, la Biblia demanda que no se ore así en desorden. Hay un orden y nosotros nos ponemos bajo ese orden. Entonces, vamos a una más, Leslie, por favor. Gracias. A ver el orden. ¿Qué orden da la Escritura para la oración en el culto público? Vaya a este texto, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 8. Vamos a detenernos en ese texto. Bien, ¿dónde encontraron la mayoría? Vamos a esperar un poquitito. Ya, vamos a leer. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta ahí. ¿Cuál es el contexto de la carta de Timoteo? ¿Para qué Pablo le escribe a Timoteo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo se debe conducir en la casa de Dios? Muy bien, hermano, muy bien. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el motivo de la carta. Y eso mueve toda la carta. ¿Ya? O sea, todo lo que Pablo está hablando en la carta tiene que ver con el orden de la iglesia. Si nosotros ponemos en contexto el capítulo 2, Pablo está hablando de ¿qué cosa? Del culto. Históricamente sabemos, una ciudad donde Timoteo era pastor, una ciudad que tenía una carga de la religión griega bien importante, donde había una diosa a la cual se le adoraba mucho, y sabemos históricamente que habían sacerdotisas incluso en esos templos y que pagaban con una cosa su posibilidad de ser sacerdotisa, con plata. Era como un club social, vamos a decirlo así. Entonces estas mujeres, para mostrar que eran sacerdotisas y cosas así, se vestían de maneras particulares, tenían vestidos muy elegantes y compraban sus posiciones con plata. Eso hacía el templo de Diana, que era el templo que estaba acá. Cuando pasan, lo más probable, y lo dicen los historiadores, cuando pasan al cristianismo, se convierten, obviamente hay cultura que se trae y que se arrastra. Y lo más probable es que estas mujeres empezaron a querer tener prominencia en la iglesia que no les pertenecía. Y empezaron a llegar en las iglesias tal como llegaban a los templos paganos, con peinados exuberantes, llenas de joyas y todo. Es por eso que Pablo tiene que detener este comportamiento y corregirlo.
Ahí está el contexto de esta carta. Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden usar vestidos o joyas. De hecho, ocupa la palabra cosmoi, que es como hoy día donde nosotros tenemos el concepto de cosmético. O sea, está diciendo que se arreglen, pero con mesura. No venga al templo, a la casa de Dios de esta manera. Eso está diciendo Pablo. Y ordena y pone en su lugar a quienes sí tienen que llevar la obra del Señor en el culto. ¿Y quiénes son? Los hombres. Y después sigue hablando de la separación de las mujeres, cómo tienen que aprender, y empieza a hablar de los pastores, que tienen que ser hombres, no mujeres. ¿Por qué? Porque este pueblo, esta iglesia, tenía mucha cultura de tener sacerdotisas. Había que enseñarle esto. Quizás a un judío, usted no tenía que enseñarle el concepto del sacerdocio masculino, pero a un griego sí. Ahí está el contexto histórico de esta carta. Entonces Pablo empieza a hablar de esto. ¿Qué hace Pablo? Fíjense, ahí hay unas cositas ahí que escribí. Pablo entrega directrices sobre cuáles son las oraciones que se realizan en el culto, quiénes deben realizar las oraciones y cómo se deben realizar esas oraciones. Eso está ordenando Pablo. Si usted lo entiende, del verso 1 al 2, Pablo manda a que se ore por toda clase de personas. Da una lista de personas. Y es básicamente por toda clase de personas. Del verso 3 al 7, Pablo introduce y habla de la obra universal de Dios. Dios está salvando gente, quiere que todos se salven. De todo lugar viene gente a salvación. Y es básicamente un respaldo para decir, por eso oramos por toda clase de personas. Luego de eso, da la enseñanza de, bueno, tenemos que orar por toda clase de personas, porque Dios está salvando toda clase de personas. ¿Y quiénes deben de orar? Hombres. La primera pregunta que respondemos entonces, ¿por qué en la iglesia le pedimos a varones que oren y no a mujeres? Porque la adoración en la oración, para que sea aceptada, en el culto público Dios demanda que sea por hombres. Así la ordenó. La Biblia no dice en otro pasaje la autorización para que mujeres lo puedan hacer. Y puede sonar duro. Y yo sé que a hermanas les puede decir, pucha, pero es que yo oro bien. O ¿por qué no puede? ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque Dios quiso. Y podemos dar otras explicaciones sobre eso. Y Pablo habla también de eso justo en este trozo. Pero así se ordenó la oración. Y si yo entiendo que para que una adoración sea aceptada delante del Señor, tiene que estar en los márgenes que Dios estableció, no podemos arriesgar a hacer algo porque es bonito, porque no vamos a ofender a nadie o porque no queremos hacer que las hermanas se sientan mal. Así lo ordenó Dios. Suena duro, pero es así. Quiero hacer unas distinciones sí, sobre este pasaje. Leslie, vamos a ir desmenuzando un poquitito esta ordenanza hacia la oración del culto. Fíjese. Lo primero que dice Pablo, os exhorto o quiero, depende de la versión, hay un mandato. O sea, entendemos, así quiero que oren, así van a orar, y esto no lo está diciendo un pastor, esto lo está diciendo un apóstol, y nosotros entendemos la autoridad apostólica que quedó plasmada en la Escritura. Por ende es palabra de Dios. Es lo mismo aquí que entonces que estuviéramos diciendo de las bocas de Jesús, diciendo yo quiero que hagan esto. Eso es tener la Biblia como autoridad. Parte segunda, las personas designadas, hombres. Y aquí también vamos a hacer una distinción particular. Existe en la Escritura palabras para designar hombres como género de humanidad y hombres como varones. Y aquí se usa la palabra hombres como varones, que es la palabra ener en griego. Y aquí nosotros tenemos que hacer una distinción porque la Biblia no está separando solo a hombres de mujeres. Está separando hombres adultos. Esta palabra en la Escritura se usa para designar hombres adultos. O sea, un jovencito entre nosotros, un adolescente que tenga 16 años, técnicamente no puede orar en el culto público porque no es un hombre adulto. Porque el orar en el culto público no está determinado solo por el género, vamos a decirlo así. Tiene que ver con un concepto de sacerdocio. Y un jovencito, aún debería, yo lo entiendo así, está bajo la autoridad de sus padres. No tiene la responsabilidad y no tiene la madurez necesaria todavía y es lo importante aquí,
guiar a la iglesia en la oración pública. Puede tener muy buena crianza, muy buena enseñanza, pero no es un hombre adulto. Busque esos dos pasajes, Efesios 5:23 y Hechos 1:21. Voy a poner estos dos pasajes, le muestran a usted cómo se usa esta palabra, ener, para denominar un hombre en la Escritura. Por favor, alguien que encuentre Efesios 5:23, que lo pueda leer, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Ya. Cuando dice marido, se ocupa la misma palabra que se traduce como hombre. Hombre. Hechos 1:21. Vayan a Hechos 1:21. Por favor, el que lo encuentre. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Esto es la elección de un nuevo apóstol. Cuando Judas ya murió, Hechos 1, los apóstoles están eligiendo un reemplazo y ocupan la palabra ener, un hombre adulto. Entonces, si usted busca cualquier diccionario y un comentario sobre este pasaje, la mayoría de los comentaristas van a hacer este punto. Pablo está separando a los hombres adultos de las mujeres y los jóvenes. O sea, en el culto público, quien tiene que orar es un hombre adulto. Si alguna vez lo hemos hecho de otra manera, nos equivocamos. Y una reflexión que nosotros tenemos que hacer entonces, repito la pregunta, un jovencito, 16, 17 años, que tenga buena crianza, que sea un buen cristiano, ¿puede orar en el culto público? No. No puede orar. Tiene que esperar cuando sea un hombre. ¿En qué lugar se tienen que hacer la oración así? Ahí está. Dice, en todo lugar. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De la vida cotidiana o del culto? ¿Y por qué dice en todo lugar? Si no es tan difícil, hermano. La expresión, hermano, no alude a que Pablo esté ordenando la vida privada de las personas. Pero esto es una carta de circulación. No olvidemos nunca ese principio, las cartas se escribían para circular. Por ende, Pablo no está dando solo una instrucción a la iglesia acá, porque esta iglesia tiene este problema. En todo lugar donde la iglesia se reúna, en todo lugar donde está la casa del Señor, que es la asamblea de los creyentes, así se tiene que orar. Eso es simplemente. No significa que, y aquí quiero ser claro con esto, esta regulación, hermanos, no prohíbe, por ejemplo, que una mujer eleve una oración en voz alta como tal. Una mujer puede orar en voz alta. Puede hacerlo, puede dirigir una oración en una reunión de oración, por ejemplo. En una reunión de oración pequeña, pero no en el culto público. En todo lugar donde la iglesia se reúna, debe hacerlo un varón adulto. En otro grupo, o sea, en una adoración, en una casa, en un devocional familiar, en una reunión de mujeres, en una clase de escuela dominical, una clase de teología, una mujer sí puede hacerlo. Pero no en el culto público. No donde el Señor ha regulado una adoración particular de su pueblo. De hecho, les voy a leer una cita de Sam Waldron del libro de Cómo deberíamos adorar, ¿ya? Para que no vean que solo que está encamina decirlo así. A las mujeres se les permite tanto orar como dar instrucciones informales a los hombres en situaciones menos formales. Las mujeres judías de Filipos se reunían en el río, ¿para qué? ¿Lo vimos? Para orar. Las 4 hijas vírgenes de Felipe profetizaban y Priscila instruyó a Apolos. Todo esto en situaciones distintas a las reuniones formales de la iglesia. Por lo tanto, las cuidadosas instrucciones de Pablo acerca del comportamiento contrastado de hombres y mujeres en este pasaje dejan claro que está pensando en las reuniones de la iglesia y no en otras situaciones más informales. Más adelante, el autor sigue y dice, solo está diciendo que las mujeres no deberían guiar a la iglesia en oración cuando se reúne como la casa de Dios.
Eso es la instrucción que está haciendo Pablo. Entonces, vamos recapitulando ideas. ¿Por qué no oramos de manera desordenada? ¿Por qué no oramos todos al mismo tiempo en voz alta? Porque no es coherente con el orden que Dios establece para el culto y como se va haciendo a través de los apóstoles, que se ordena el culto. ¿Por qué no oramos en lenguas y cosas no conocidas? Porque la Biblia manda que no se haga así. Y confesamos eso en nuestra confesión. ¿Por qué ora un varón en la congregación, varón adulto? Porque la Biblia demanda que sea así. Y ahí vamos achicando la cancha a cómo el Señor ordena. Entonces, podemos tener mucha buena intención, pero si yo hago orar, dirigir la oración a una hermana, yo estoy llevando la adoración como un fuego extraño. Eso termina siendo. Por eso quería que leyéramos ese pasaje al principio. Puede ser buena intención, y repito, puede que ustedes, hermanas, oren mejor que nosotros los varones. Porque no es un tema de capacidades. La hermana se ríe, capaz que sí. Ora, y capaz, ¿y sabéis qué, hermano? Le voy a decir personalmente, yo siempre he pensado que las mujeres oran más que los hombres. Históricamente los ministerios de oración han estado más involucrados siempre por mujeres. Excepto en la iglesia bautista. Pero es cierto, hermano. De hecho, de amigos con los que yo crecí, que tenían familia cristiana y todo, ellos siempre hablaban de que son sus mamás las que oraban más por ellos, incluso. Y es una gracia particular que el Señor le ha dado por alguna sensibilidad particular a las hermanas, a las mujeres, quizás ser más constantes en oración que nosotros los varones. Pero en el culto está ordenado de otra manera. Hermana Nelly. ¿Cuándo un hombre se considera hombre para tomar la... Pastor Jorge me va a responder. No sé si el pastor quiere decir algo, pero primero, yo creo que nosotros pudiéramos conducir eso en torno a, por ejemplo, el primer principio que podríamos tener es la ley. Nosotros legalmente consideramos a un adulto de los 18 para arriba. Legalmente quizás no podríamos pensar en otras cosas, no lo sé, pero a mí personalmente, ya, de los 18 para arriba es un adulto. Debería tener responsabilidades de adulto ya. No sé si eso, Pastor Jorge, lo considera así o no. Que claro, es importante entender eso, de que no es un tema de mujeres contra hombres, sino de lo adecuado que se debe hacer. Entonces, es importante que es un tema de adoración, quien se acerque delante de Dios, primero sea un creyente. Entonces, debemos estar seguros que un creyente que se acerca, aparte de que tenga usted, obviamente que nosotros podamos todos, ¿cierto?, estar de acuerdo en eso. Por eso preferimos que ore sea alguien que ya sea miembro, porque ya hemos examinado su vida cristiana, un verdadero cristiano, ¿cierto?, y que está obviamente en comunión con el Señor. Entonces yo diría al menos eso, que sea un verdadero creyente y adulto, como lo que tú decías también, pero sobre todo las personas que se han llamado a esa labor, aparte de los pastores, también con tomar a los diáconos, y hombres también fieles que permanecen en la fe. Claro. Ahí pensaba en algo también cuando el pastor hablaba, hombres, tampoco se trata de soy hombre, puedo hacer, tengo todos los privilegios de la iglesia. No se trata de eso, porque si tiene una vida inmoral, no va a orar. No se trata de eso. De hecho, vamos a llegar ahí, a la pureza que se exige. Vamos a hablar ahora. Dígame, hermano. Algo chiquitito quizás responde la hermana Nelly. Y Paul Washer decía también, por ejemplo, cuando dice los requisitos para los obispos, por ejemplo, para los pastores, dice, el que desea obispado buena obra desea, ¿cierto? Es necesario que sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, todas esas características. El apóstol Pablo está hablando de un creyente maduro. Un creyente maduro, entonces el hermano que ore o que predique o que sea pastor tiene que ser un creyente maduro, porque también conocemos pastores solteros, ¿cierto? No necesariamente Entonces cuando hablamos de eso, un varón puede predicar, puede enseñar y también puede enseñar en la oración pública. Tiene que ser un creyente maduro, alguien que haya nacido de nuevo, que tenga buen testimonio y, como dice Seba, que ojalá sea mayor de edad. Vamos a avanzar aquí, porque creo que aquí podemos hablar un poco de este tema de la madurez. Hermano. Tengo una pregunta, Ya. Porque tú estabas diciendo que tiene que ser formal. ¿Formal sería el día domingo nomás? ¿A eso lo cerramos o también en 3 días por ahí?
Yo creo que eso ya es una delimitación quizás que los pastores tienen que hacer, que vamos a considerar como reunión oficial de la iglesia, como con donde la asamblea se reúne. Yo creo que ese es el principio, ahí está el principio, y donde nosotros podemos poner las normas. Si eso va a considerar reuniones de jueves o domingo, o solo el culto público y, por ejemplo, la escuela dominical no. Esas son delimitaciones quizás que ahí los pastores tienen que hacer y quizás instruir en dónde vamos a poner las normas. Porque también, vamos a decir, son áreas grises, donde tenemos que hacer cosas de conciencia. Sí, porque en la vigilia ahí la mujer puede abrir un lugar o no. ¿Se considera formal o informal? Si me preguntáis a mí, así, si yo respondo a secas, no. Porque es una reunión de la asamblea. Es una reunión pública de la asamblea. ¿Sí? Aunque sea otra reunión, no sea el día domingo, pero o sea, se cita a la asamblea. Y al final, ese es el principio que está aquí. Fíjate que Pablo no dijo el día de reposo. En todo lugar donde se reúna, tiene que ver con eso, donde se reúna la iglesia. Ahí está el principio, creo yo. No sé si Pastor Jürgen, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Es que después me pueden tratar. Vemos esta parte, la pureza que se exige. ¿Qué dice Pablo? Levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Vamos a ir muy por parte aquí. Levantando manos. Lo primero, Pablo no condena las expresiones externas de fe. Nosotros somos más calmaditos, más ordenaditos en algunas cosas, pero no es un pecado y un hermano puede orar con las manos. Literalmente, algunos comentarios de este pasaje dicen que se creía que los hermanos en el primer siglo acostumbraban a orar así, como con las manos así, como los judíos oraban también. Entonces, si usted quiere levantar sus manos al orar, la expresión no está prohibida por la Escritura, y de hecho varios comentaristas también dicen es esperable, de un corazón que está conmovido delante del Señor, es esperable que el cuerpo muestre esa conmoción. Y obviamente siguiendo unos principios en orden. Tampoco, si un hermano le toca orar y se emociona, tiene que controlar un poco la emoción, no va a poner a llorar al punto que nadie entienda que está orando. Esa emoción déjela para su habitación, pero aquí también tiene que ser entendible la oración. ¿Ya? Tampoco puede elevar la voz, tener inflexiones de voz, pero tampoco va a gritar porque tampoco pertenece al orden. Entendemos que estamos haciendo algo colectivo. Y ahí es donde quiero llegar, manos santas. Nosotros normalmente ocupamos santo como este concepto de apartado, que es cierto en la Escritura, pero en el Nuevo Testamento también hay otro concepto que se ocupa como santo y que viene del Antiguo, que también se traduce como esta palabra en griego cuando se hizo la Septuaginta, que es oikos. Me lo voy a leer porque no. Oisios, perdón. Y que se traduce como ser piadoso. No como apartado, como a veces hablamos de santidad como así, sino como ser piadoso, de buena moral. Entonces aquí entramos al principio que decía nuestro hermano Luis. El hombre adulto, ¿qué otro requisito tiene? Tener buen testimonio. Tiene que ser un hombre que nosotros sepamos que al menos públicamente no tiene pecados. Públicos, no confesados. Y por ende, ¿cómo vamos a saber si es un hombre maduro? Lo que nosotros podemos hacer como iglesia al examinar es que sea miembro, por ejemplo, que ya pasó por una examinación moral y que se supone que ni un hermano en la iglesia encontró algo en contra para no recibirlo como miembro. Recuerde que también hacemos eso como cuando aceptamos miembros. Si usted va al Salmo 66, 18, lo noté ahí bajito, se lo voy a leer rapidito, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto, por eso tiene que ver con esto, un principio de la Escritura. Para acercarme al Señor, mi corazón debe estar limpio. Ese es el principio. Y esta persona, este hombre adulto que está guiando a la congregación en oración, tiene esa responsabilidad: presentar a la congregación en oración delante del Señor, guiarla en eso, porque la iglesia está orando detrás de él, vamos a decirlo así. Por eso, moralmente, se ocupa este concepto, esta palabra. Manos santas, manos no manchadas por el pecado. Sam Waldron, en el mismo libro, él dice: levantar manos puras a Dios no requiere perfección, y aquí lo interesante, sino purificación. O sea, no deberían dirigir las oraciones hombres que tengan pecados públicos o pecados no confesados delante de Dios. Esto
requiere, y esto es para los hombres, varones, miembros sobre todo, escuchen esto requiere honestidad de cada hombre adulto en la congregación. Un privilegio nunca viene sin una carga de responsabilidad. Si usted tuvo luchas grandes con el pecado y no las confesó y no se arrepintió de esas cargas del domingo, si le van a pedir orar, pase. Porque si no, va a ser orar a la congregación en pecado. Y es adoración impura. Es serio, porque es adoración y porque Dios la regula. Entonces, ¿qué? Esto para los varones particularmente, hermanos, si ojalá es esperable que los cristianos todos los días confesemos nuestros pecados delante del Señor. Ojalá nos acostemos todos los días de conciencia limpia. Pero si no ha sucedido, si usted no ha pasado eso, el sábado en la noche, el domingo en la mañana, por favor, es imperativo, si tiene alguna responsabilidad también, arrepiéntase, busque al Señor, busque el perdón de verdad. Ojo, no por interés, me tengo que arrepentir porque mañana quizás me van a hacer orar. Eso no es arrepentimiento. Mejor no dirija así la oración. Esto es serio. Tómese esto con seriedad. Para que tenga los pantalones bien puestos. Si te necesita confesar el pecado con alguien, confiéselo. Si necesita ayuda de su esposa, amor, ¿sabe qué? Esta semana luché con esto, necesito confesarlo, necesito que oremos, porque esto es serio. Si no, y repito, llevamos fuego extraño delante del Señor. Nosotros miramos a veces solo hacia afuera estas cosas. No, pero es que allá hacen desorden, allá hablan en lengua, es que allá hacen... Y aquí es donde nosotros tenemos que preocuparnos, de esta santidad, de la congregación. Y esta es una responsabilidad para los varones. Y dice Pablo, agrega, sin ira ni contienda. Entonces, en general, hermano, los hombres no deben permitir que manos manchadas, básicamente, se levanten para orar al Señor. Pero específicamente Pablo habla sin ira ni contienda. Aquí el autor del libro hace esta como... Todos saben qué pasa cuando tú estás enojado con alguien y si alguien está hablando. Ya está hablando, ya se va a hacer el santo, ya. Qué tanta palabra, amén. Si yo sé cómo es. ¿Se fija? Porque somos rencorosos. Somos humanos, tenemos que admitir nuestro pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como varones? Evitar particularmente estos pecados si yo quiero dirigir a toda la congregación y no que yo dirija a toda la congregación excepto a uno con el que estoy en pleito. Yo necesito que este hermano también se ponga detrás mío para orar. Entonces, por eso se habla sin ira ni contienda. Vamos a ir a este principio más adelante, pero la oración congregacional, aunque la haga un varón, es colectiva. Todos estamos orando. Es un momento importante porque es un momento de adoración. Por ende, necesitamos que todos estén en la misma sintonía. Así que también, varones, si ha tenido una semana difícil con algún hermano, mejor arregle eso antes de la reunión del domingo. Si usted va a tener la responsabilidad de orar, de hacer cualquier otra cosa, arregle eso. Porque también hace que usted levante manos impuras delante del Señor. Antes de avanzar, lo último que es más cortito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de esto? Pastor. Sí, escuchaba y me parecía interesante eso de la oración colectiva. Que a veces pensamos que una persona ora y nosotros lo escuchamos, pero nosotros vamos, como tú decías, vamos detrás de él. Y la figura del antiguo pacto, cuando el sumo sacerdote cuando entraba, ¿cierto?, para entregar también la sangre al arca, ¿cierto? Y también prendía el incienso que simboliza justamente eso. Donde falló los hijos de Aarón, simboliza la oración. Y en ese momento, mientras el sumo sacerdote entraba para quemar el incienso, la congregación estaba reunida orando para que el Señor perdonara sus pecados y pudieran ser aceptados a Dios. Yo creo que la figura se puede entender muy bien lo santo que es la oración, justamente lo que tú estás diciendo, porque nos estamos acercando delante del Dios Todopoderoso a derramar súplica en nuestra adoración. Sí, creo que es importante que lo entendamos, si bien como decía Pastor, y para eso, para los que estén leyendo el Antiguo Testamento, es muy útil entender los simbolismos del Antiguo Testamento para estas cosas. No es que con Cristo se acabó la seriedad de las cosas, no se trata de eso, se trata de que tenemos más libertades, pero sigue siendo el mismo Dios.
sigue siendo el mismo Dios omnipotente, fuerte, que busca que los suyos sean santos. Entonces, eso no tenemos que perderlo de vista, hermano Roberto. Tengo dos preguntas. Sí, por ejemplo, cuando hablábamos recién de la oración, por ejemplo, cuando uno, está los días jueves y hace los grupos para orar y de pronto, estaba hablando en cuanto al orden. Un hermano, por ejemplo, ora tan fuerte que se escucha solamente su oración. Podríamos decir que estamos en un desorden porque nadie más, o sea, ha pasado, de repente uno está hablando en un grupo y hay un hermano que está casi gritando. Y nosotros ni siquiera, yo puedo muchas veces escuchar en el grupo que estoy yo, porque escucho más la oración del hermano que está mucho más allá. Por ejemplo, eso sería parte de un tipo de desorden. Y lo otro, cuando habla, por ejemplo, recién decía de confesar nuestros pecados, siempre habla de confesarlo a los hombres o a Dios solamente. Porque, por ejemplo, David, no sé si habrá cambiado esto, pero por ejemplo, David, cuando medita sobre sus pecados, prácticamente, o sea, él no se arrepiente, no le pide perdón por las personas que pecó, sino que él siempre dice, en el momento tiene que decir, contra ti pequé, Señor, contra él. O sea, él no fue a donde la persona que pecó, no, él solamente se buscó por el Señor. Dice, contra ti solo he pecado. Entonces, cuando hablamos nosotros ahora de confesar nuestros pecados, habla de confesar a los hombres solamente o a Dios. Ya, yo creo que sobre la primera pregunta, yo creo que ahí quizá hay que trabajar un tema de prudencia. Quizá hacer el apelativo de desorden de la congregación como tal. No sé si se puede hacer tan a la ligera, creo yo, porque también la reunión del jueves aquí se hace como con grupo y eso también requiere una dinámica diferente. Como no lo conozco, no estoy aquí los jueves siempre, he estado poco jueves acá porque nosotros tenemos una reunión en Talagante, sabrán, no conozco bien la dinámica, entonces no podría yo decirle así como, no, es desorden o no es desorden, pero sí, yo podría decir quizás es imprudente, si algún hermano, si se arman grupos de oración y quiero que todos puedan orar, quizás yo tengo que bajar la voz, orar más calmadito y eso también ubicarme en el lugar donde estoy, que tiene que ver con un tema de educación a veces quizás, más que otra cosa. Eso es lo que yo podría decir, hermano, no conozco más allá de la dinámica del jueves. Claro, pero si hablamos, por ejemplo, de tener un poco de cuidado, un poco de respeto, como sea, ya el principio del desorden. Sí, o sea, si lo hablamos sí, pero quiero tener cuidado en categorizar desorden como en el concepto bíblico, ¿me entiendes? De desorden, de algo que es rechazado por Dios, para que me entiendan. Ese es el concepto que yo creo que hay que cuidado, pero si hablamos en concepto humano, si se desordena algo, se desordena, pero en concepto humano, no, cuidado ahí con ese. Y lo otro, yo creo que entiendo lo que dice David, pero eso aplica para cualquier pecado. Todos los pecados son una afrenta a los 10 mandamientos, todos. Y todos los pecados, al ser una afrenta a los 10 mandamientos, son una afrenta a la moral divina y por ende a Dios mismo. ¿Por qué yo si le robo a Camila, tomo y le robo su celular, estoy pecando contra Dios? Porque significa que yo estoy disconforme con lo que Dios me ha dado a mí y con lo que Dios le dio a ella. Por ende estoy enojado con Dios. Así funcionan los 10 mandamientos. Todos son una afrenta contra Dios, por ende de cualquier pecado nosotros nos podemos arrepentir como David de decir, he pecado contra Dios. Ahí hay un principio. Pero los demás pecados, yo creo que aquí lo que Pablo estaba hablando, sin ira y contienda, tiene que ver con contienda, y esa palabra en el Nuevo Testamento se usa varias veces para pleito entre personas. Y ahí, si hay un pecado que tiene que ver con pleito con una persona, yo sí estoy llamado por la Escritura a ordenar eso con esa persona. No puedo solo arrepentirme con Dios y dejar que el pecado de la ira y eso siga germinando en el corazón de mi hermano. Ahí creo yo donde tiene que haber, si yo tuve esta pelea. Ahora, si usted se enojó con un hermano porque usted se enojó nomás, porque usted creyó que lo saludó feo, no tengo para aquí, hermano sabe que yo estaba súper enojado con usted y el hermano no tenía idea y más le provoca problemas a él, no lo haga. No tiene que ver con eso, tiene que ver si hubo una contienda ese pasaje, si hubo una pelea. Ahí yo creo que sí tiene que ir y confesar. O sea, hermano, esa discusión que tuvimos el martes, a mí me dejó enojado. Y yo estuve toda la semana dándole vueltas a esa discusión en mi cabeza. Mientras me duchaba, yo planeaba 3-4 respuestas donde ganarle a usted. ¿Oh? Yo sé que todos hacen eso. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces tengo que pedirle disculpas porque yo pequé contra esa persona. Quiero pedirle perdón. El Señor sabe, yo me arrepentí, pero quiero que usted sepa que yo guardé ira contra usted. Y eso no está bien. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que pedir disculpas
Y es lo que Pablo está hablando de contiendas. No sé si se responde. ¿Sí? ¿Avanzamos? Una más. Ya, esas. Sí, está bien, perdón. A ver. Aquí hay tipos de oración. Nosotros históricamente, como iglesia reformada o artistas particulares, si tú buscas libros sobre la oración en el culto, se van a ver tipos de oración y que nosotros las hacemos de una u otra forma. Para que les entienda también, creo que hablemos de este tema. No vamos a buscar los pasajes por tema de tiempo también, pero para que los anote y los tenga en mente. Por ejemplo, la oración de adoración o invocación, lo que hablaba mi hermano Roberto, mi hermana Nelly delante. Bueno, cuando oramos, hablamos de las maravillas del Señor. Es una oración de adoración. Pero particularmente en el culto, nosotros realizamos una oración de invocación, que se llama. Que básicamente es la oración que nosotros hacemos para empezar el culto. Eso es. Donde uno ora, normalmente el varón que está acá adelante dirigiendo, pero ¿qué hacemos como iglesia ahí? Invocamos al Señor, el concepto de nos ponemos delante de Él. Y básicamente es eso, hermano. Humildemente empezamos a ofrecerle un culto. Algunas iglesias sobre esto, sobre la marcha, o hay una oración después, hacen una oración de confesión de pecado. Creo esto yo que es súper importante, hermano, para el culto. Particularmente yo creo que nosotros tenemos que practicar esto. Presentarnos delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados antes de comenzar un culto. Porque es importante, esto es un culto, un lugar, buscamos santidad, buscamos conciencias limpias. Y la manera de tener conciencia limpia delante del Señor es por medio de los méritos de Cristo al recibir su perdón. Entonces, creo yo que como iglesia igual podríamos caminar hasta esto, presentarnos delante del Señor. Y particularmente, antes de un culto, hermano, en la mañana, cuando tengo su oración personal, preséntese delante del Señor. Pida al Señor que limpie su conciencia, que le quite atavíos de problemas, de preocupaciones. Después piense en la tarde, piense esas cosas. Aquí es un momento santo, es un momento para compartir, para el gozo, para pensar únicamente en nuestro Dios, porque para Él es el culto. Luego tenemos oraciones de acciones de gracias, que también son muy importantes en la Escritura, amor. ¿Amor? Estaba pensando en eso. Son muy importantes en la Escritura, y de hecho yo le he mostrado a los hermanos los jueves cómo los salmos van mostrando esto, como que hay maravillas y alabamos al Señor por estas maravillas y esperamos maravillas futuras. Cuando nosotros oramos por un enfermo y ese enfermo se sana, cuando oramos por un trabajo y el Señor provee ese trabajo, vamos, como decía el salmo justo que enseñé un jueves en el Talagante, aumentando las maravillas del Señor. Y podemos orar estas cosas también. Y cuando oramos, por ejemplo, oramos por autoridades, también podemos orar dando gracias al Señor por el país, porque tenemos una democracia, porque los votos se cuentan rápido, porque es gracia del Señor, porque tenemos un país bonito donde salir a vacacionar. A veces no miramos esas cosas y las maravillas que el Señor donde nos tiene, porque podemos tener un culto con micrófono y que se escucha afuera y que nadie nos venga a insultar. Un montón de cosas que podemos dar gracias, y hay iglesias particulares también que guardan un momento para orar particularmente por acción de gracia. Nosotros generalmente estas oraciones también las vamos haciendo, como que la acción de gracia va envuelta en las oraciones que hacemos, porque siempre estamos agradecidos delante del Señor, y Pablo lo dice en el pasaje que estudiamos, dice acciones de gracia, que siempre estén presentes en la oración pública. Y la última, oración de súplica, y ahí puse entre paréntesis por iluminación, porque hay unos autores que separan esa, les voy a explicar eso. Pero las oraciones de súplica, ¿qué son? Hermano, ¿puede orar por las autoridades? Eso es súplica delante del Señor. Ore por la iglesia, para que el Señor guíe a nuestros pastores, a nuestros diáconos. Eso son oraciones de súplica. ¿Dónde hay unos que separan? Yo creo que no hay que separarla mucho, y Walron también está de acuerdo conmigo. Dice que no es la oración por iluminación, que es básicamente la oración que hacemos antes de enseñar. La oración ¿por qué hacemos? Porque le suplicamos al Señor que nos enseñe y que a quien enseña le permita hacerlo bien. Eso es una súplica delante del Señor. Es todo el rato estar poniéndonos, no en nuestros méritos, no son nuestras capacidades, es el Señor obrando en su culto. Por eso oramos así también. Y bueno, ahí Pablo usa el concepto de oraciones, rogativas, peticiones. Se refiere entonces cuando llevamos, John T. Rhodes, un pastor, dice que escribió un libro que se llama La Adoración Reformada. Un muy buen libro, se los recomiendo si alguno lo quiere leer. Él dice, se refiere a cuando llevamos las necesidades del pueblo y del mundo de Dios ante el Rey en el trono de Dios.
Fíjese, esas son las rogativas. Por eso oramos por autoridades, por el mundo, por el bienestar, por trabajo, por la seguridad, por la salud, por la congregación, por los pastores, por los diáconos. Todo le pertenece al Señor, es su mundo. Y nosotros llevamos estas súplicas y rogativas delante del Señor. Eso hacemos en una oración. Leslie, una más, por favor. Se ve chiquitito, las voy a ir leyendo, pero aquí hay algunos principios que las voy a ir enumerando para que los vayan entendiendo. Entonces, todas las oraciones deben hacerse. 2 puntos, para que vamos entendiendo. Por hombres adultos, quienes legítimamente pueden guiar a la asamblea en oración. Es el primer principio. No jovencitos, no mujeres. En otras reuniones informales, en casa, en otros momentos, jovencitos y mujeres pueden hacerlo. Pero en la reunión del culto donde la asamblea se reúne, la Biblia no lo ordena y de hecho lo prohíbe. Todas las oraciones deben hacerse, punto 2, varones con conciencia limpias y corazones purificados por el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Si su conciencia no está limpia, mejor no lo haga, porque termina siendo algo impuro delante del Señor. Número 3, la oración debe ser, y lo que hablamos delante, corporativa. Toda la asamblea clama. No es tiempo de relajo, mi hermano. El tiempo donde un varón se levanta a orar en la congregación no es el tiempo perfecto para ir al baño. Idealmente, hermano, en el culto no va a encontrar un tiempo perfecto para ir al baño, porque todo el culto es importante. Y nosotros hacemos, no, es que voy a ir ahora porque después viene la prédica no me puedo parar. Todo el culto es importante. Todo. No estoy diciendo con esto que está prohibido ir al baño. Si tienen la necesidad, vaya al baño. Pero no le baje el pelo a la oración. Es un momento de adoración corporativa. Todos están orando. No es tiempo para que usted esté mirando el celu o haciendo otra cosa. Tiene que estar orando en sintonía, confirmando lo que el hermano está diciendo, escuchando y entendiendo lo que el hermano está diciendo, porque estamos orando todos juntos delante del Señor. ¿Ya? Número 4. La oración debe ser trinitaria. Hablábamos, en la confesión hablaba, ¿qué decía? En los méritos de Cristo por medio del Espíritu. ¿No es cierto? En esto hay que entender también que nuestra oración tiene que, siempre, y yo creo que lo hacen todos que lo hacemos, pero para la vida privada también es útil, tiene que dar testimonio de lo que el Señor hace, y todo lo que el Señor hace es trinitario. Yo oro por medio de Cristo, tengo que confiar en que el Espíritu guía mis oraciones. Hago mía esa promesa, y creo y le pido, Señor, guía, que tu Espíritu me guíe a orar bien, que me guíe a orar conforme a tu palabra. Y entiendo a quién estoy orando, al Dios Santo, a Él. Creo en esta oración que la Trinidad completa está involucrada en este acto de adoración, como en todo lo demás. La oración no es diferente. Dígame. La oración debe ser trinitaria. Yo me acuerdo de cuando nosotros íbamos de otra línea doctrinal, orábamos a Cristo, por ejemplo, o también de una forma mística también algunos pastores enseñaban cómo orar al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero bíblicamente Dios nos enseña a orar al Padre, ¿cierto? Obviamente orar al Padre por los méritos de Cristo, a través del Espíritu Santo. Sí. Creo que acá todos lo hacen en la oración. Sí, creo que esto no. Sí, pero oramos así. Así tiene que ser la oración. Había pasado por alto ese pasaje, hermano, gracias por nombrarlo. Cuando el Señor enseñó a orar, se refirió al Padre. Entonces, ahí tenemos un principio. No es malo tampoco, no significa que no podemos decir Señor. Entendemos quién es nuestro Señor también. No, pero sería raro que diga, querido Espíritu Santo, te oro. No está bien, ¿ya? Por si acaso. Como dice nuestra confesión, capítulo 22, verso 3, en el punto 5, debe hacerse con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. O sea, perseverancia entendemos que oramos, pero oramos siempre por lo mismo. Perseveramos en oración porque por estas cosas nos mandó el Señor a orar. En amor, oramos con amor por la iglesia, oramos por amor a nuestro país, oramos por amor a nuestros hermanos cuando oramos por ellos, oramos en amor, oramos en el amor también, que hablando de nuestra relación con el Padre Celestial,
como Él nos ha dado amor, nos podemos acercar y orar a Él. Oramos con fe, sabiendo que el Señor va a cumplir. Yo les decía un día jueves a los hermanos, está bien orar así, no estoy diciendo que no, ¿ya? Pero a veces nosotros decimos mucho, Señor, si es tu voluntad, como pidiéndole perdón al Señor por orar para que sane a alguien. Si yo quiero orar que el Señor lo sane, Señor, yo quiero que esta persona sea sana, es lo que te estoy rogando. Yo sé que tu voluntad puede ser otra, pero es nuestro buen deseo en amor. Pero a veces nuestro lenguaje de oración es como casi pidiéndole disculpas al Señor por orar por cosas, por fe. Por fe, oramos por fe para que un hermano tenga trabajo y oramos porque sabemos que el Señor es proveedor y no lo dejará al momento que no tenga trabajo, pero le sustentará con un trabajo porque el trabajo es bueno y es bendición de Dios tenerlo y ha bendecido al ser humano con poder trabajar y es deseo de Dios que el ser humano trabaje, por ende no estamos pidiendo nada ilegal delante del Señor. Número 6. Lo marcamos también como punto doctrinal, en un idioma conocido. Tiene que ser eso. No oramos en lengua porque no creemos en las lenguas. Lo digo abierto. Sé que quizás ustedes de aquí son bautistas, entonces no hay que enseñarle esto, pero creo importante remarcarlo, porque está en nuestra confesión también. Y número 7, la oración debe ser centrada en el Evangelio. Debe ser entendida así. Pero obvio, pero es que no es tan obvio. Cuando usted va a escucha por ahí oraciones de declaraciones, ahí no hay evangelio. No hay evangelio, porque no hay humildad delante del Señor. Eso es orar con el evangelio presente, entendiendo que podemos orar por gracia. Yo no debería tener derecho al trono de la gracia, pero lo tengo. Oro como un pecador delante del Señor. Eso también es importante. No oro creyéndome el más santo. No oro creyendo que tengo yo los méritos suficientes para poder orar. Esto es para los varones adultos, que podemos orar públicamente delante de la asamblea y dirigiendo la asamblea. No oramos por méritos particulares. Oramos porque en su gracia el Señor estableció este orden. No porque seamos mejores que las mujeres. De otra forma, ahí no hay evangelio. ¿Se entiende? Eso es tener el evangelio presente en la oración. No sé si alguien antes de terminar tiene alguna pregunta, comentario, hermano. Sí, con respecto a lo que decía usted de cuando pedimos oración y decimos Señor que sea tu voluntad. Muchas veces se nos ha explicado que uno pide así porque el Señor en el todo dice Señor pasa de mí esta copa si es posible, pero que se haga mi voluntad. Entonces se enseña de esa manera y también porque vivimos de un mundo donde de repente mediante la oración como que queríamos torcerle la mano a Dios. Claro. Queríamos cambiar lo que Dios tenía predestinado, por decirlo así. Entonces, no sé si estoy bien o estoy mal. ¿Está bien? Sí, no, sí, yo no estoy diciendo eso, solo que lo puse como un ejemplo, como que a veces como que escondemos la fe que deberíamos de tener. A eso me refería, quizás lo expresé mal, perdón. Pero no es malo pedir con fe delante del Señor, eso estoy refiriéndome. No es malo decir, Señor, oramos por sanidad por esta persona, creemos que tú lo puedes sanar. Y en la misma oración usted puede decir, entiendo que tu voluntad puede ser no eso. Puede no ser eso, puede que el Señor quiera que esta persona viva con enfermedad toda su vida, que tenga una enfermedad crónica. Y es posible, el Señor puede tener esa voluntad, en su voluntad, porque Él tiene un propósito particular. Pero no significa que tras de entender su voluntad nosotros tenemos que ocultar fe, a eso me refiero. Oramos con fe por eso. Cuando, no sé, el jueves orábamos por unas cositas en la reunión de oración y orábamos con fe, pidiéndole al Señor, Señor, queremos que sanes esto. No es, eso me estoy refiriendo, no caer en este como, no sé cómo expresarlo, pero como una especie de legalismo como a la inversa, como muy temeroso, cuando el Señor, repito, nos dio libre acceso. La carta de Juan dice, sin temor, o sea, estamos delante del Señor sin miedo. Eso yo creo que es el principio que tenemos que tener. Siempre dígalo, yo lo hago cuando oro, entendiendo la voluntad del Señor. Señor, si esta es tu voluntad, hazla. Pero mi deseo es esto. Y si ese no es tu deseo, hazme entender cuál es tu deseo.
Yo creo que por ahí va la dinámica. Eso quería, perdón si se generó confusión con lo... También, por ejemplo, me encuentro muy bueno el punto que usted está hablando ahora en lo que nosotros deseamos. Porque puede ser también posible, por ejemplo, que nosotros en algún punto nos que queramos aparentar tanta madurez del Señor que decimos que haga su voluntad, sino que nosotros queremos lo contrario. Es decir, yo por ejemplo tengo a mi esposa enferma, hace tu voluntad, Señor, delante de la gente va a parecer un hombre muy espiritual, pero por dentro Dios sabe que estoy constreñido y quiere que la sane. ¿Entiendes? Entonces, por eso encuentro muy bueno cuando dice usted que uno tiene que manifestar a Dios lo que uno realmente tiene en el corazón, porque si no, de pronto puedo estarme queriendo engañar a Dios. Haz tu voluntad, si Dios sabe que mi voluntad quiere que la sane. Ahora, lo que viene después, claro, aceptar su voluntad. Pero sí, por ejemplo, orar, claro, por la voluntad de Dios, pero expresar el deseo de uno. Porque después de todo es nuestro Padre, no entiende, con nuestro corazón, sabe por qué estamos orando y todo tipo de cosas. Sí, sí. Yo creo que es importante, hermano, yo repito esto constantemente, pero con algunos, pero no tengo por qué ocultarle cosas al Señor. Dios sabe cómo me siento. Yo creo que, hermano, en la oración, aquí ya hablando de la oración privada, que la oración, ya, en nuestras oraciones, no tengo por qué ocultarle cómo me siento a Dios si Dios sabe cómo me siento. Si usted está pasando por una situación y tiene rabia, diga, Señor, tengo rabia. Eso es mi sentir. Porque si digo, Señor, tú has puesto gozo en mi corazón, si no tengo gozo, estoy mintiendo, y es peor mentirle al Señor. ¿Por qué me acerco con mentira delante del Señor si el Señor abomina la mentira? En la lista de pecado abominable, lo que está 2 veces no es la homosexualidad, es la mentira. Entonces a veces yo me acerco así al Señor. No, sea honesto en oración delante del Señor. Es el momento donde usted está, cuando su oración personal, ya me fui para otro lado, pero está íntimo con el Señor, sea honesto con el Señor, confiese su carnalidad también. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nuestra carnalidad quiere a veces cosas. Si mi esposa está enferma, como decía el hermano Roberto, yo quiero que el Señor la sane. Y oro por eso, para que el Señor la sane, pero oro también para que la voluntad del Señor vaya siendo mi voluntad. Que el Señor transforme mi voluntad en la suya. Y que si la voluntad del Señor va a ser no lo que yo estoy pidiendo, que yo esté feliz con eso, que esté conforme, que el Señor llene ese espacio que yo siento como vacío con otras cosas, con Él. Pero expreso la verdad delante del Señor. Eso. Hermano, no sé si alguien, Martín. Sí, una pregunta, ¿cómo se podría, o sea, que igual me gusta entender un poco cómo se junta la soberanía de Dios con como el poder, comillas, de la oración? Porque tengo entendido que Dios es soberano y sabe todo lo que va a pasar, ya está como escrito básicamente. El decreto eterno. La oración que nosotros hacemos efectivamente puede o no cambiar algo, porque también nos encontramos pasajes como por ejemplo el de Juan 14, 14:13, dice: todo lo que pidieres el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿cómo se puede comunicar eso, siendo que está todo escrito, pero si nosotros pedimos cosas, entonces pueden pasar esas cosas? Mira, si algún teólogo hubiese encontrado esa respuesta, me avisan, porque esa es la pregunta más difícil que yo creo que esto tiene que ver con esas cosas que yo repito mucho esta frase de Calvino que dice: hay cosas que creemos pero no entendemos, son misterios. Teológicamente, para que entiendan lo que Martín estaba expresando, nosotros creemos en el decreto eterno. Dios, mediante un decreto, ha establecido todo lo que va a pasar. No significa esto que Dios crea el mal, pero mediante el decreto eterno, el mal se va formando sobre causas naturales. Se va formando el mal a través de la responsabilidad individual. Dios no crea el mal. Quiero hacer ese paréntesis porque hay algunos que dicen: los calvinistas creen que Dios crea el mal. No, mentira. Pero dentro de eso, el Señor nos ha dado voluntad, nos ha dado razón, nos ha dado deseos. ¿Cómo yo conjugo la vida de una criatura que es totalmente evolutiva, que tiene deseos, pero al mismo tiempo no puede transformar su propia realidad? Vamos a hablar de lo espiritual, ya no estoy hablando aquí de una persona en otros aspectos.
Yo creo que eso es un misterio. Yo creo que por eso la oración, el punto central de la oración es que la oración se hace para aceptar, de aquí haciendo este punto, la voluntad del Señor. No significa que yo no puedo orar por cosas que cambien o situaciones que cambien, pero tengo que entender que el Señor tiene un plan mucho mayor. Yo creo que por lo menos así a mí me sirvió entenderlo así. Si el Señor estuviera pintando un cuadro gigante, y ese cuadro gigante se llama historia, desde lo eterno hasta lo eterno, yo soy con suerte el brochazo que dio un hilo del pincel en una esquina abajo. Entonces, yo tengo que entender que mis circunstancias entran en un plan mucho mayor de Dios, que a veces incluso yo nunca lo voy a entender. A veces el Señor nos va a hacer entender ciertas cosas, pero no siempre va a ser así. Yo hay cosas personalmente que en mi vida yo no entiendo, yo entiendo por qué llegué a vivirlas, porque eran consecuencia y causa de mi propio pecado. Pero todavía no entiendo muy bien qué aprendí de eso. ¿Me entiende? Creo que una vez mencioné esto. Cuando mi papá enfermó, por ejemplo, nosotros lo perdimos al tiro y se lo llevaron en pleno COVID, internado, no lo vimos en día. Tenía un cáncer terminal inmediatamente. Después de eso, él nos pidió, cuando pudimos tener contacto con él, nos pidió que si le pudiéramos llevar su guitarra. Mi papá era guitarrista. Entonces, después, cuando nosotros lo íbamos a ver, las enfermeras estaban felices porque tenían un guitarrista dentro que tocaba guitarra y mi papá tocaba himnos. Entonces cantábamos lo que podía apenas, cantar himnos, y a las enfermeras les gustaban los himnos. Entonces mi papá empezó a predicarle a las enfermeras. Yo no sé si una de estas enfermeras se convirtió. Cuando mi papá salió y nos los mandaron para la casa terminal ya a morir, todo el grupo de enfermeras, las TEN salieron a entregarlo, muy agradecidas de que mi papá había estado ahí. Como que les había hablado de Dios y esas cosas. Y yo pensé en esto. Si Dios ordenó en su decreto que mi papá enfermara a un cáncer terrible, hermano, fue terrible ver agonizar a mi papá. Que yo perdiera a mi papá, siendo que le quedaban muchos años. Que mi mamá quedara viuda. Y tener que pasado una tormenta familiar de enfermedad, solo para que una persona se salve, lo justifica. Yo no sé qué hizo el Señor después. A lo que voy con esto es que mi oración siempre fue que mi papá se sanara. Y yo sabía que mi papá tenía un cáncer terminal. Porque yo sé 100% seguro de que el Señor, si quería sanar su cáncer, podía hacerlo. Pero el decreto eterno del Señor era otro. Y si el Señor quiso ordenar todo eso para la salvación de una persona, ni siquiera incluso para la salvación inmediata, puede haber sido el viaje, y esta persona en 20 años más, otra persona le va a hablar y va a recordar cómo el Señor le ha hablado durante toda su vida y se va a salvar. Está bien. Creo que aquí se conjuga el hecho de que nosotros somos seres volutivos, tenemos voluntad, queremos que el Señor haga cosas, queremos que el Señor nos provea cosas, queremos que el Señor haga cosas con nuestra iglesia y trabajamos por ello. Pero nos ponemos humildemente delante de la voluntad del Señor, entendiendo que es un misterio muchas veces para nosotros. Yo creo que ahí está el juego de la oración. Siempre, porque es el mandato, yo no puedo enseñar otra cosa que lo que nos enseña la Escritura. La Escritura enseña a orar con fe. Enseña a orar por eso. Y el Señor, en ese pasaje que tú leíste, no está diciendo oren por cualquier cosa. Porque el Señor, en nombre de Cristo, quiero un auto nuevo. El Señor dijo que yo podía orar por todo, quiero un auto del año. Si yo tomo el versículo a secas, puedo hacer eso, pero el Señor no está hablando de eso, pues tiene que ver con la voluntad, y ahí está. Yo oro, y esto es constante, para que el Señor haga de su voluntad mi voluntad, que yo vea las cosas que el Señor ve, que yo pueda entender la obra del Señor y ver más allá de mi realidad inmediata, y poder orar conforme a esa voluntad. Oro para que el Señor sane, oro para que el Señor provea, oro para que el Señor cambie circunstancias, pero si el Señor no las hace, entiendo que eso es mejor. Y ahí está el juego difícil con la oración. Eso, no sé si me alargué mucho con la respuesta, perdón. ¿Alguno más? ¿Oramos? Oramos. Son las 11:30. Señor, te agradecemos en oración, Señor, porque nos das este medio de gracia, Señor, el que tú permitiste, Señor, y en tu palabra dices que bendices a quienes te invocan.